Hola estimado público, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Educa TV. Me presento, mi nombre es Bruno Antonio Barrera Peña, soy psicólogo social, tengo la maestría en Ciencias de la Educación, tengo 3 especialidades, todas en el ámbito docente, competencias docente, perfeccionamiento docente y docente en el aula virtual del siglo XXI. Y actualmente estoy cursando el doctorado en educación. Muy bien, el tema del día de hoy a tratar es un tema pues desde diferentes perspectivas complejo, es un tema pues que ha causado cierto tipo de investigaciones educativas y sobre todo en el área de la psicología y en la parte de la psiquiatría es muy importante este tema. El tema del apego es un tema que nos invita a nosotros descubrir el por qué pasan muchos fenómenos sociales, pero más allá de fenómenos sociales, por qué pasan muchos fenómenos individuales. El apego, recordemos que es una situación, si la queremos ver de manera como muy sencilla, pues es simplemente nos invita a juntar dos cosas, poner algo en medio y cuando nosotros queremos despegar esas cosas va a haber un proceso difícil para despegarlas debido a que nosotros colocamos algo que, entendiéndolos en palabras muy sencillas, pues sería un pegamento. Entonces el apego, recordemos que afecta en un ámbito individual pero también en un ámbito social. Para esto preparé una presentación, le voy a ir dando lectura y sobre el proceso voy a ir explicando. Como bien yo les decía, el apego nos afecta desde la perspectiva y la dimensión individual como la dimensión social. Para esto vamos a empezar con pues una definición y vamos a ver cómo algo que se llama apego se desprende de una teoría del apego desarrollada por un primer autor, que John Bowlby, debido a que él empieza a estudiar a los chimpancés y cómo un chimpancé tenía un impacto y cómo tenía una interacción. John Bowlby dice, a ver, me voy a dar a la tarea por medio de observar a la naturaleza cuidadosamente, y seleccionó a este animal, el chimpancé, y entonces por medio de eso él empezó a entender el comportamiento por medio de la observación y se dio cuenta que los chimpancés en primera instancia tenían un desarrollo y un vínculo muy estrecho con lo que él llama en su teoría del apego el primer protector, y el primer protector regularmente era la madre, es decir, la hembra dentro de esa especie, pero también se da cuenta que hay un vínculo muy estrecho con el padre o el macho dentro de esa especie, y esta primera observación lo llevó a John Bowlby a establecer su teoría del apego y a que todo eso que él observó en esta especie animal lo trató de trasladar, y de hecho lo hizo a la perspectiva humana, y él pues empieza desarrollando pues el concepto que a continuación se los voy a leer. Apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores, que le proporciona seguridad emocional indispensable para un desarrollo de su personalidad. La teoría del apego tiene una tesis fundamental, que es el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño en gran medida lo va a regular el apego hacia sus dos imágenes protectoras. ¿Qué quiero decir con esto? La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby en un inicio, nos muestra la capacidad que tiene el ser humano para, a partir de observar la naturaleza, entender nuestro propio comportamiento. Posterior a eso, John Bowlby también desarrolla que la propia interacción de esta especie animal, él la observa que también nosotros la tenemos y correlaciona estos dos comportamientos, y dice él muy claramente, a ver, ¿por qué el ser humano desde que va creciendo, tú como niño, pues también tienes temor, tienes ansiedad y una serie de situaciones humanas que te ayudan y al mismo tiempo te pueden perjudicar? Y entonces él, al establecer esta situación de binomio, tanto de corte positivo como de corte negativo, él establece que la madre, como seres humanos, es nuestra, regularmente o en la gran mayoría de ocasiones, es nuestro protector número uno. Es la persona que va a establecer un vínculo más estrecho con nosotros, y ese vínculo pues nos va a ayudar a no tener miedo, ansiedad, frustración y a tener una estabilidad emocional para enfrentar la vida.
y enfrentar los cambios y los conflictos que nos ofrece la vida. También dice, la imagen protectora número 2, que en este caso regularmente es el padre, John Bowlby nos dice pues que el padre, este vínculo no va a ser tan estrecho, debido a que el padre se va a encargar, como él lo vio en la naturaleza, en esta especie de chimpancés, de traer los recursos suficientes para que el vínculo del protector 1 con la especie del chimpancé, o en nuestro caso la madre con su hijo, pues establezcan un vínculo de armonía y que le permita emocionalmente desarrollarse a ese niño y llegar a una edad donde se pueda valer por sí mismo. Esto es básicamente como lo que estaría estableciendo en primera instancia Bowlby de su teoría del apego. Aquí hay que recordar que gracias a este autor, gracias a este investigador y gracias a esta persona destacada en esta área, es como lo vamos a ver más adelante, muchos autores han investigado y se han guiado de su teoría del apego para ir evolucionando la teoría y establecer ahorita en el siglo XXI cómo esta teoría del apego nos puede ayudar en nuestras interacciones, en nuestra vida diaria, pero sobre todo en la interacción de nuestro padre y de nuestra madre, o cómo nos está afectando este tipo de cosas. Estimada audiencia, hasta este punto ya establecimos cómo John Bowlby en un primer inicio pues va desarrollando su teoría del apego. Muchos autores que investigaron a John Bowlby establecen su línea de investigación en una situación de teoría pues evolutiva. ¿Por qué es una teoría evolutiva la de John Bowlby? ¿Por qué? Porque es una teoría la cual nos permite saber que a partir de los vínculos que se establecen entre la imagen o la figura protectora número 1 y número 2 es como se pueden desarrollar regularmente los mamíferos. Y entonces pues tenemos que recurrir a Darwin, que es uno de los autores que establece esta teoría evolutiva, donde nosotros necesitamos de otras personas o de otras especies, si somos otras especies, para desarrollarnos y llegar a un nivel de madurez donde nos podemos valer nuevamente por nosotros mismos. La teoría del apego nos establece que este proceso evolutivo nos va a llegar y nos va a permitir a seguir desarrollando nuestra propia especie, como los chimpancés. Pero hasta aquí me voy a detener con el ejemplo de los chimpancés. Ahora sí, ya vamos a empezar a ver la teoría del apego, pero ya simplemente en un marco humano. Y pues tendríamos que empezar con lo inicial. El vínculo que establece una madre regularmente con su hijo es mayor que el vínculo que establece con el padre. Entonces ahí tenemos dos perspectivas muy claras. En la raza humana, la madre sería regularmente la figura protectora número 1 y el padre la figura protectora número 2. Y la teoría, ¿qué nos está diciendo? Gracias a que este vínculo se va haciendo sólido a través de los años, es como nosotros nos podemos permitir pues evolucionar. Y esa evolución nos permite de manera muy clásica pues nacer, reproducirme y morir, y que se siga a través de la historia pues fundamentando la raza humana con su evolución y con todo lo que conlleve esta, ¿no? Pero aquí John Bowlby empieza a establecer como mecanismos muy claros para la raza humana en su teoría, y dice, a ver, cuando un vínculo nos permite desarrollarnos y cuando este vínculo nos limita, y es cuando él llama apego. Él dice, ¿qué crees? El apego es ese vínculo que nos permite en determinado momento desarrollarnos, pero si ese vínculo se mantiene a lo largo de la vida, pues empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar lo que conlleva propiamente, y que han estudiado otros autores que ahorita vamos a ir mencionando, que dicen, ¿qué creen? La teoría del apego está muy bien en sus primeros años de la vida del niño para desarrollarse y llegar a la autonomía, tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y encaminar su vida. Pero ¿qué creen? Es una situación muy difícil, porque si esto se prolonga muchos años, se genera la dependencia, la subordinación. Es decir, John Bowlby en su teoría del apego alcanza a rasguñar este tipo de concepciones, este tipo de situaciones donde él ya ve que en la raza humana su teoría del apego empieza a proponer estados no solo positivos al inicio, sino si se siguen y no se
pausan o no se quitan, pues puede degenerar una serie de situaciones que nos perjudican y que la figura número 1 y la figura número 2 pues pueden estar, en vez de favorecer nuestro desarrollo, lo pueden estar perjudicando, porque pueden estar desarrollando este estado de subordinación. Es decir, yo como madre, teniendo el vínculo más estrecho, le puedo decir a mi hijo o a mi hija, haz lo que yo quiero. Y el hijo, como está en este estado, que ya se mantuvo mucho tiempo el apego, pues pasa un proceso de subordinación, es decir, de dependencia. Dependemos de la opinión de la madre para sentirnos felices, dependemos de la opinión del padre para tener un estado de plenitud o un estado de ánimo positivo. Y entonces aquí es cuando se empieza a complicar todo. Otros autores, afortunadamente, teniendo este tipo de investigación y perspectiva teórica de John Bowlby, afortunadamente empiezan a eso que él rasguñó, a investigar y a profundizar en eso. Para esto vamos a pasar a otra situación donde ya no se ve como que esta etapa evolutiva como quizá lo manejó Bowlby. Les voy a dar lectura a estos autores. Bowlby, 1964, Lawrence, 1976, Marriott, 2001, Vick, 1992, Cassivi, 1999. Estos autores son los que nos permitieron profundizar en muchos aspectos y aportaron mucho a la teoría del apego. A continuación vamos a ir analizando una serie de situaciones pues que aportaron estos autores y que enmarcamos para nosotros comprender en qué me puede ayudar el apego y en qué me puede perjudicar y en qué etapa y qué filosofía tiene de fondo. ¿Vale? La principal finalidad del apego, como bien lo vemos en la imagen, es una finalidad de solo procrear. ¿Por qué esos autores destacaron esta parte? Cuando en un primer momento Bowlby nos dice que era la parte del desarrollo y de llegar a tener una capacidad de autonomía y de llegar a establecer una serie de puntos muy valiosos para nosotros llegar a algo como muy evolutivo, nacer, reproducirte y morir. ¿Y por qué estos autores que les mencioné anteriormente revolucionaron ese pensamiento y dijeron, no, ¿sabes qué? Actualmente nosotros en la época moderna y algunos ya pegándole al corte postmoderno nos dicen, el apego fundamenta como finalidad la procreación. ¿Qué quiere decir esto? Que el apego y el vínculo hacia la madre y hacia el padre se dan de tal manera, audiencia, que generan la dependencia. Y ese sería el primer gran paso del apego. Yo genero la dependencia de mi madre y la dependencia de mi padre, pero recordemos que la dependencia, como el vínculo es mayor, voy a generar mayor dependencia en la madre. Y quizá aspectos o fenómenos sociales como cómo festejamos el Día del Padre y cómo festejamos el Día de la Madre, con esta teoría se pueden ir comprendiendo de una manera muy sencilla, por el proceso del vínculo. Si hay un vínculo mayor en la madre, pues lógicamente yo voy a quererle dar lo mejor a ese vínculo, porque ese vínculo dependo más de mi madre. Estoy en un estado de subordinación ante ella. Entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ese vestido se te ve mal. ¿Sabes qué? No utilices así esa ropa. ¿Sabes qué? El color que más te ayuda es este. Y entonces empieza a determinar nuestro comportamiento. Esa es la dependencia. Dependemos de su opinión para yo sentir o estar en un estado de bienestar. Más adelante vamos a ver qué es estado de bienestar, ¿no? Pero por otro lado, el padre, como no hay un gran vínculo, sí estoy bajo una dependencia, pero esta dependencia es menor. Si mi padre me dice, ponte esto, yo te sugiero esto, lo tomamos como eso, una sugerencia que podemos o no tomar dependiendo de cómo él establezca este proceso de subordinación. Pero hay que recordar que tanto madre como padre, los dos, si ejercen su poder de subordinación, es decir, van a generar estados de dependencia. Lógicamente, pues la madre, podemos depender más de ella que del padre, ¿no? Bajo este tipo de situaciones, esos autores dicen que al yo establecer esa relación con mi madre y con mi padre, al momento de yo tener una familia, yo estaría replicando este patrón de conducta, debido a que ahora
soy dependiente de mis padres, pero como ya pasé un proceso, pues establezco mi propia familia y ahora voy a empezar yo a fungir como primer protector o como segundo, dependiendo sea el caso. Y ahí establezco ya una codependencia. Dependo de mi familia, del bienestar de la familia, para yo sentirme bien. Y mi familia depende de cómo yo me sienta para ellos sentirse bien. Pero a la par tengo subordinación ante mi familia. Y entonces ahí es cuando nosotros explicamos muchos fenómenos. Cuando yo tengo a mi esposa y mi esposa dice, vamos el 24 a festejar la Navidad con mi mamá y con mi papá. ¿Por qué? Porque yo tengo ese estado de subordinación y quiero que estén ahí festejando pues conmigo mis padres, ¿no? Porque mis padres así me lo piden, ¿no? O no me lo piden, pero yo ya entiendo eso porque tengo dependencia y entonces quiero estar con ellos. ¿Y qué crees? Yo como hombre también, pero como nosotros entendemos que la mayor dependencia es hacia la madre, pues hacia donde elija la pareja, pues va a quedar bien o va a quedar mal. Pero es un estado donde en alguna parte quedas mal por este estado de apego, por estos vínculos que se generan de forma muy estrecha. ¿Y qué pasa? Yo ya genero esa codependencia familiar, generé esa dependencia con mi familia y eso me permite educar a mis hijos para que a su vez mis hijos generen el siguiente patrón. ¿Y qué creen? La finalidad del apego se justifica que es pues seguir procreando gente que tenga apego y que genere patrones iguales de dependencia, de codependencia, de necesitarnos los unos a los otros, pero no desde un estado de bienestar. Recordemos que la subordinación como la codependencia son situaciones que no nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque dependemos del otro para que nuestro estado emocional, nuestro estado de equilibrio mental pues pueda ser o hacerse presente en nuestra vida. Muy bien. Otra situación del apego, una vez entendiendo la finalidad, ahora vamos a entender el objetivo del apego. Y el objetivo del apego nosotros lo tendremos que ver con la situación de algo como muy básico, ¿no? Que es la unión. El objetivo del apego es establecer la unión de las figuras protectoras, es decir, como el niño fue educado para generar subordinación, pero también desde la teoría de Bowlby, no hay que olvidarla, para valerse de sí mismo y generar autonomía, pues el niño va creciendo y entonces genera el patrón, y al generar este patrón, pues el niño establece una dependencia hacia su pareja. Debido a que como ya se relacionó así con su padre, ya se relacionó así con su madre, él tiene eso ya integrado a él mismo, y entonces cuando empieza a conocer a otro ser humano, como ya tiene el atenuante o el patrón o el estilo de crianza, pues él va a decir y él se va a comportar como se comportaron sus padres, y entonces va a volver a generar este tipo de procesos de apego. Y entonces pues lo vemos hasta aquí muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo del proceso del apego se da en su pareja, y entonces al darse en su pareja pues vuelve a repetir el patrón y tiene un matrimonio o una unión basada en dependencia, ¿vale? Hasta aquí tenemos la finalidad, el objetivo, y ahora nos vamos a meter con esta parte que sería el propósito. Y el propósito del apego pues es una parte muy complicada. ¿Por qué? Porque recordemos que yo como padre, yo como madre y yo como hijo somos una familia. Entonces sabemos que tendríamos que darnos a la tarea de cuidar y resguardar e integrar a nuestra familia. Pero podemos tener una familia de más integrantes y esta situación y este patrón se sigue repitiendo. Es decir, yo madre genero la dependencia o este vínculo más estrecho con todos mis hijos, ya sean hombres o sean mujeres. Y también lo genero con mi esposo. ¿Cuál sería el propósito? Pues establecer los roles familiares. Es decir, yo como hijo sé pues cuál tiene que ser mi rol en relación a mi padre y en relación a mi madre. Si mi papá funge como la figura 1, yo tengo que quererlo más o establecer este punto de vínculo más con mi papá. Como lo vemos en la vida humana y de manera muy práctica, pues es realmente a quien le expreso mis sentimientos y mis emociones de forma más constante, y también a quien más apoyo económicamente,
pues va a ser la figura número uno, la protectora número uno. Y entonces ahí ya se asume un rol. Yo como hijo asumo un rol claro. Y yo como padre asumo un rol claro, que yo soy el que tiene que imponer las reglas, tiene que guiar bajo una situación de un rol claro a un hijo, donde se me tiene que respetar, donde no se me tiene que hablar pues con una voz alta. Y lo que nosotros vemos, estimada audiencia, pues en nuestro día a día, ¿no? Como interactuamos con nuestra familia, donde sí se establecen los roles muy claros. ¿Qué es un rol? Pues es un comportamiento ya predeterminado. Si yo tengo un rol de padre, pues yo tengo que cuidar a mis hijos porque así se estableció el rol. Si yo soy hijo, pues tengo que respetar a mis padres. Y este tipo de vínculos pues es lo que hacen que tengamos propósitos claros o roles o formas de comportamiento claras para nuestros padres, para nosotros como hijos y nosotros como padres para nuestros hijos. Hasta aquí sería eso el propósito. ¿Qué nos brinda el apego de forma como muy superficial? En primer momento, el apego nos permite establecer seguridad y confianza en uno mismo. Debido a que yo salgo a la calle, me enfrento a la vida tiene una serie de situaciones complejas, las cuales yo quizá desconozco, pero como tengo esta situación a favor mía, porque tengo aquí atrás a mis padres, tengo a mi mamá, a mi papá, que siempre están al cuidado mío, eso me genera confianza, eso me genera una situación de seguridad, y entonces el apego me hace sentirme fuerte, muy fortalecido, con un estado de ánimo positivo. Entonces salgo a la calle y si tengo que trabajar, trabajo, y si tengo que estudiar, estudio, si tengo que hacer una serie de cosas, pues la hago, porque tengo detrás de mí a mis padres. Pero aquí también hay que profundizar, y cuando no están los padres, pues pasa todo lo contrario. Por eso vemos a gente, en este caso jóvenes, niños o personas adultas, emocionalmente muy estables. ¿Por qué? Porque tienen a sus papás y porque este apego les permitió, independientemente de su edad, sentirse con confianza y seguridad, aunque no sean del todo autónomos, pero sí tienen confianza y seguridad. Y por otro lado, quien no tiene padres, pues regularmente va a estar deprimido, ansioso, con una serie de situaciones desfavorables a su persona, porque no tiene pues un estado de ánimo positivo, no tiene pues este vínculo que le permita dotarse de seguridad y confianza. Esto es realmente lo que en un determinado momento nos genera el apego, tanto de cosas positivas como de cosas negativas, pero principalmente el apego nos hace avanzar en una vida social. Dentro de las principales características de una persona que no tenga apego, que no tenga estas figuras protectoras, pues va a tener características o cualidades pues de inseguridad, de desconfianza, de depresión, de ansiedad, porque no tiene pues a alguien que supuestamente lo tenga que vigilar. Y entonces pues ahí es donde vemos que también en determinado momento yo no puedo tener un padre o una madre, pero por azares de la vida me desarrollé y ahora con mi pareja tengo ese vínculo, pues ese vínculo se va a super fortalecer al grado que puede tener y caer en los aspectos más negativos que nos lleva o conlleva la teoría del apego, que son la codependencia, la celotipia y grados todavía más fuertes donde yo pueda abandonar mi estado mental y pueden cometer un error. ¿Por qué? Porque estoy tan vinculado a mi pareja, tan vinculado a mis hijos, porque no tengo esas figuras de por X o Y, y entonces establezco que casi mi vida gira en torno a mis hijos, en torno a mi pareja, y genero obsesión o genero una serie de situaciones límites hacia mi propia persona, y por ende establezco ese patrón y mis hijos pues van a repetir ese mismo patrón, y ahí estaríamos hablando que la teoría del apego, como no hay un bienestar y no hay una línea marcada o una edad donde los padres digamos que tenemos que tener cierto vigilo y cuidado hacia los hijos, y lo seguimos dando y seguimos, y ya pasaron 30 años y tenemos hijos ya mayores y seguimos hablándoles, si ya llegaste a la casa y cómo estás, no respetando su autonomía. Entonces este tipo de situaciones son cuando el apego ya realmente cerca de beneficiarnos nos perjudica, y cuando yo ya digo pues por encima de mi persona y por encima de mi bienestar está el bienestar de mi pareja y está el bienestar de mis hijos, y muchas clásicas que pasan aquí en México, ¿no? Donde un padre puede no tener zapatos, un padre puede no comer bien, un padre puede no comprarse
un bienestar que él quiere, no salir de vacaciones, pero pues los hijos están bien, y los hijos pues a su vez generan este mismo patrón y esto se vuelve a repetir, y entonces es cuando empezamos a entender que el apego, cerca de beneficiarnos, pues estamos acostumbrados a generarlos desde los primeros años de vida, y se sigue y morimos bien apegados a bienes materiales, bien apegados a una ideología, bien apegados a una concepción de que así tienen que ser las cosas porque así me las enseñó mi mamá, o porque yo así las vi que se hacen en la sociedad, y porque no tengo apertura al cambio. Y por eso el apego durante muchos años se ha estudiado, y muchos autores, como los que les di a conocer anteriormente, pues dicen el apego cerca de beneficiarnos nos está perjudicando porque pues no cambiamos y nos mantenemos igual apegados a lo mismo. Como inicié esta explicación, pues tenemos el pegamento y no nos podemos despegar de algo que nos está haciendo daño. Llegamos a la parte de la filosofía del apego. ¿A qué nos referimos con la filosofía del apego? Es la filosofía, la intención de esto era llegar a establecer uniones afectivas, uniones asertivas y uniones sentimentales. El apego me permite establecer este tipo de uniones, las cuales le van a permitir a mi hijo, a mi hija desarrollarse, tener confianza, seguridad, lo que ya hemos venido manejando. Vamos a manejar simplemente algo muy común, le permite vivir. El apego, si es bien enfocado y si se da en los primeros años de vida, como lo recomiendan ciertos autores, no más de 11 años, y después de la adolescencia, respetar la autonomía y respetar el criterio del hijo, el apego genera una filosofía positiva y nos está brindando algo para desarrollarnos. Pero si yo como padre me acostumbro a amar y sobreestimular a un hijo en cuanto a aspectos sentimentales y emocionales, pues no voy a respetar esto, voy a seguir y voy a llegar al punto de que el apego, en vez de apoyarnos, se vuelque en contra de nosotros, como ya les venía mencionando, en generarnos codependencia y sobre todo aspectos de control y manipulación humana que muchos de nuestros padres nos hacen. No quiero que hagas eso, y si lo haces me estás defraudando. El famoso chantaje emocional, ¿no? También dentro de la filosofía del apego, y con esto voy terminando, audiencia, es el apego establece el deber ser versus el ser. El apego sí invita a que nosotros como padres tenemos que ser esa imagen y esa figura protectora en los primeros años de vida para que el hijo se desarrolle, pero también tenemos que respetar al ser, la autonomía, el criterio y la libertad del ser, para que en unos años tome sus propias decisiones, encamine su vida y se respete a sí mismo, y este patrón de bienestar humano se repita. Muy bien, hemos llegado a la parte de las conclusiones. ¿Qué concluimos en relación al apego? El apego nos permite establecer un sistema familiar, que este sistema familiar, si va encaminado a cuidar el apego y saberlo manejar, pues nos brindará uniones afectivas sanas, es decir, convivencia sana y armónica en nuestras familias o en nuestro sistema familiar. Si esto no se da, va a conllevar disfunción familiar, golpes, violencia y todas las series negativas que nosotros vemos en nuestro día a día cuando nos paramos y salimos a la sociedad en la que vivimos. Recordemos que este tipo de situaciones traspasan un estado, traspasan una nación, traspasan un territorio. Es un aspecto humano, los sentimientos y las emociones, los vínculos que establecemos con esto son situaciones humanas, no importando en cualquier parte del mundo en la que te encuentres. Por eso se le llama sistema familiar. Si nosotros vemos el apego, vamos a establecer que mediante el apego, manejándolo de forma correcta, me va a ir bien como sistema familiar, de forma incorrecta me va a perjudicar. La ley de dependencia. ¿Cuál es la ley de dependencia? Cuando el apego lo establezco en una línea donde no le doy un manejo, sino simplemente le doy una constante en la vida de cualquier hombre, va a generar pues una ley. Y esa ley del apego pues es la ley que nosotros regularmente vemos como seres humanos
que es la que nos tiene pues a lo largo de la historia humana, que porque pues mi pareja eligió a otra pareja, pues yo me voy a la guerra, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de estos? Que si mi pareja me engaña, como tengo un vínculo tan estrecho, me le voy a los golpes o hago otro tipo de violencias aterradoras en contra de ella, o viceversa, pues yo encuentro a mi pareja hombre y le disparo, ¿no? Porque me está engañando, o hago violencias pasivo-agresivas y una serie de situaciones las cuales pues realmente me van a impedir hasta cierto punto disfrutar de una situación humana, y este patrón que se llama apego se vuelve una ley del apego. Finalmente llegamos a una situación donde el apego pues pasa a una situación muy grave. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Esta situación de codependencia, donde un ser humano se va desarrollando de forma constante, con depender de la opinión, depender de la aprobación y depender de la vida del otro, es decir, mi vida se establece a partir de lo que diga los otros, figura protectora 1 o 2, o bien mi pareja, ¿no? Entonces genero pues con todos apego, y entonces cuando llego a la fase adulta pues analizo mi vida y veo que lo más importante para mí en determinado momento de la vida fue mi mamá, luego fue mi papá, luego fue mi pareja, luego fueron mis hijos, y cuando llego a la fase final, que es la vejez, me encuentro solo. ¿Por qué? Porque mis hijos estarían siguiendo mi patrón, es decir, me importa mi padre en la juventud, mi madre en la juventud, después mi pareja, después mis hijos, y se me olvidaron los padres. Una situación muy complicada del apego es esta parte donde lo vemos alrededor del mundo, donde nos olvidamos de los viejos. Como ya no tenemos ese vínculo estrecho con ellos, los olvidamos, y es como realmente no valoramos toda su experiencia y hacemos que la vida de nosotros tienda a que de viejos vamos a ser frustrados, olvidados, y que esas uniones se pierdan. Me despido de ustedes y recuerden suscribirse aquí a su canal, activar la campanita, porque estamos aquí en Educa TV. Si requieren cualquier tipo de asesoría política, educativa y social, les dejo mis contactos abajo del video. Hasta luego.